Siempre me han gustado las tormentas, entre otras cosas me ayudan a dormir. Este fue un golpe de suerte para un niño que creció en un lugar donde los huracanes eran demasiado comunes. Pero ahora me muevo mucho y tengo que adaptarme a lo que sea. Ahora vivo en un lugar donde los tornados son muy comunes, donde realmente vale la pena estar más alerta. Pero no fueron las alarmas de detección de tormenta las que me despertaron anoche, y no fue un tornado lo que me dejó tan conmocionado. Cuando me fui a la cama supe que la tormenta se dirigía hacia mí. Antes de acostarme seguí mi rutina habitual. Le puse todo el volumen a mi teléfono para recibir alertas de emergencia y apagué el sistema de seguridad de mi hogar. Los truenos fuertes tienden a sacudir mis ventanas provocando alarmas muy fuertes y falsas. También escondí algunas mantas adicionales en el baño. Mi sótano aún no está terminado y es bastante asqueroso, por lo que el baño es donde normalmente me acuesto durante las advertencias de tornado. Con toda mi preparación hecha, me acurruqué y disfruté de la lluvia torrencial. Mi novia está de viaje y a veces no me gusta estar solo, pero el sonido de la tormenta afuera calmó mis sentimientos de soledad y me hizo dormir. Un trueno ensordecedor me hizo recobrar la conciencia. Había estado durmiendo lo suficientemente profundo como para que mi cabeza se sintiera como si estuviera llena de algodón. No podía mover mis brazos y mi visión era confusa. Eso no me impidió darme cuenta de la figura oscura al pie de mi cama. A pesar del miedo que me atravesó, solo estuve despierto unos segundos antes de que el sueño me hundiera de nuevo. Pero fue lo suficientemente largo para ver un estallido de luz iluminar mi habitación. Mi último pensamiento antes de que la oscuridad regresara fue en lo mucho que se parecía al flash de una cámara. Esta mañana estaba tan asustado que llamé a mi novia para decirle lo que había visto, aunque ella ha bromeado acerca de que mi casa está embrujada desde que empezamos a salir. No era buena para aliviar mis nervios. Pero bueno, solo escuchar su voz me hizo sentir mejor. Para mi sorpresa, lo primero que dijo fue: "Eso es muy común con la parálisis del sueño. Nunca antes había tenido parálisis del sueño, tampoco era propenso a las pesadillas". Caminé por toda la casa, no encontré señales de que alguien había entrado, y luego recurrí a caminar por mi habitación mientras hablaba con ella. Ella se rió y dijo: "Ya sé que no tienes pesadillas muy seguido, pero dijiste que no te podías mover y había una figura oscura en la habitación. Probablemente acabas de salir de la parálisis y viste literalmente la alucinación de parálisis del sueño más común. Tu cerebro interpretó el rayo como el flash de una cámara y listo, tienes una pesadilla espeluznante con el camarógrafo. No estoy tratando de burlarme, solo quiero decir que no deberías preocuparte demasiado por esto". Lo aprecié y se lo dije. Sin embargo, a mitad de camino noté algo blanco, reluciente, escondido debajo de la esquina de mi colchón. Pasando el teléfono a mi otra mano, me agaché para sacarlo. Dejé de escuchar la voz de mi novia en el teléfono cuando vi que lo que estaba debajo de mi colchón era una foto. Una Polaroid, para ser más específico. En la foto, yo estaba acostado en la cama, con los ojos entreabiertos y no estaba solo. A mi lado, en el colchón, había alguien con su piel de un tono gris podrido y su cabello pálido. Todavía lo reconocí. Era uno de mis familiares, obviamente muerto hace mucho tiempo, pero de alguna manera estirado a mi lado en la cama. "Tengo que irme", le dije a mi novia y terminé la llamada. Lo que me lleva a donde estoy ahora, sentado en las escaleras del sótano, perdiéndome por completo. Tengo problemas más grandes que la parálisis del sueño, más grande incluso que un vagabundo irrumpiendo en mi casa mientras yo dormía. Ni siquiera sé por dónde empezar con esto. Decirle a mi novia ahora no es una opción, y estoy seguro de que no puedo llamar a la policía, porque mientras miro hacia mi sótano, el cuerpo sin vida de mi familiar me devuelve la mirada desde el rincón más alejado, todavía encadenado a la pared justo donde lo dejé. Hey, hola, este video es la segunda vez que tengo la oportunidad de traerles una historia de terror, y creo que es una de mis obras de arte más finas, hecha con mucho amor para ustedes, probablemente más de 24 horas de edición, porque soy bien lento editando. Espero les haya gustado, y si fue así, dejen su hermoso like, suscríbanse y comenten taco. Sí, taco. De esa manera sabré que llegaron hasta acá. Sin nada más que decir, cuídense y hasta la próxima.